XXI. Descubre junto con nosotros los enigmas y paradigmas del siglo XXI. Acompáñanos todos los lunes a partir de las 16 horas, transmitiendo a través de nuestra página web www.alabanet4y5.com. Enigmas y paradigmas del siglo XXI con Tomás López. Alabanet 4 y 5 Radio. Muy buenas tardes, amigos. Vamos a comenzar con un programa más de enigmas y paradigmas del siglo XXI con su servidor Tomás López. Y bueno, pues vamos a tratar de pasarla bien esta tarde, como siempre. Estamos nosotros en la transmisión de esta tarde con tres temas de una gran importancia, tres temas sumamente nutridos. Esperamos que nos llamen ustedes al 75 95 10 72, 75 95 10 72, al teléfono en cabina, o nos hagan llegar sus sugerencias, sus comentarios, sus aportaciones, o si quieren en algún momento tener alguna salir al aire, que salga su llamada al aire, llámenos y para que compartan con nosotros y con el público, con nuestros misterionautas. Este tema que es el día de hoy. Sobre el primer bloque vamos a hablar sobre coincidencias extrañas o extrañas coincidencias de la historia. Hay muchas cosas que nosotros de repente vemos y solamente decimos son coincidencias, pero bueno, pues tienen alguna cuestión ahí rara o no hay alguna explicación más lógica, más coherente sobre estos hechos extraños que van pasando a través del tiempo y nos dejan alguna huella de intriga, alguna huella de un porqué que no alcanzamos a veces a comprender. Y generalmente, bueno, pues este tipo de coincidencias, de situaciones, las dejamos por la paz porque no tenemos alguna explicación que entre dentro de los parámetros lógicos del desenvolvimiento de la mente humana, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros razonamos todos los días. A veces por falta de tiempo, a veces estamos tan metidos en nuestras tareas diarias que decimos, ¿para qué me voy a meter en esas cosas que no tienen explicación? Y por eso, bueno, pues vamos dejando esta tarea de la explicación de lo inexplicable a otras personas, dejamos que otros se preocupen por ello y nosotros pues nos abocamos nada más a ver lo inmediato, lo cotidiano, y eso va haciendo que en algún momento perdamos algunas de nuestras características principales, primordiales, como individuos, como personas, como seres humanos, respecto a estas cosas, ¿no? A estos asuntos tan importantes, tan interesantes,
que, bueno, pues regularmente no les damos el justo valor y que son parte de nuestra existencia, son parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, y yo considero que debiéramos poner más atención en estos enigmas que nos presenta, porque por alguna razón nos presenta estos enigmas la vida. La vida no nos presenta cosas intrascendentes. Si nosotros tenemos un concepto de que la vida tiene un enorme valor para nosotros como seres humanos, y desde luego que lo tiene, ¿por qué no le damos importancia a este tipo de cosas? Pero bueno, antes de continuar, de desarrollar el tema, vamos a entrar en el desarrollo del tema. Voy a presentarles a quien nos ayuda aquí en la producción y los controles, nuestro genio de la informática y de la comunicación, nuestro compañero y amigo Damián Mata. Buenas tardes, Damián. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, aquí ya reportándonos en el programa de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Y bueno, aquí muy feliz y muy contento de estar nueva cuenta por aquí. Buenas tardes y esperando que lo disfruten tanto como yo. Adelante, Tomás. Bueno, pues vamos a entrar en tema. Les decía que muchas veces nosotros decimos que la vida no nos presenta, que la vida tiene un enorme valor, que hay muchas cosas que son de interés general en la vida, y creo que esto no lo vemos en la dimensión justa que tiene, no lo vemos en la dimensión real que tienen estas cosas, que tiene esta vida, porque bueno, pues si nos presenta algún suceso que rompe la lógica, quiere decir que nosotros debemos seguir en algún momento detrás de ese suceso, investigar por qué se rompe la lógica constantemente en la vida del ser humano, porque hay cosas que no tienen explicación, y no irnos al otro lado donde pensamos, bueno, pues fue una coincidencia, fue algo así, algo fortuito, algo azaroso, y entonces nos olvidamos de buscar y de investigar y de tratar de dilucidar estos asuntos que la misma vida nos ha presentado. Vamos a empezar con un clásico, algo que es clásico para todos nuestros misterionautas. Habrán visto ustedes la película de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio hace algún tiempo, esta película que causó gran expectativa, que se esperaba con una enorme ansiedad la presentación, el famoso Titanic, con una magnífica producción, con una gran ambientación, con una música excelsa, interpretada por la voz de esta gran cantante canadiense Celine Dion, y que en algún momento usted y yo conocimos la historia del Titanic, pero después los que en algún instante o en algún momento de nuestra vida hemos buscado estas cosas de estas cuestiones que indican que hay algo detrás de la apariencia ordinaria y mecánica de la vida, existe la magia, existe algo mágico, existe algo que no es algo no convencional, algo espiritual, algo que rompe cualquier paradigma que la mente humana trate de establecer. Bueno, pues buscamos en estas coincidencias famosas y encontramos la historia del Titán y el Titanic. Nadie ha encontrado, les decía, teorías aclaratorias sobre estos hechos, ¿no? Sobre los extraordinarios paralelismos entre la novela Vanidad,
escrita por Morgan Robertson en 1898. Futilidad o Vanidad se llamaba esta novela, donde se narra el hundimiento de un transatlántico de las dimensiones casi exactamente iguales a las del Titanic. Y resulta que, bueno, pues este barco también, al igual que el capitán del Titanic en la vida real, al igual que aquellos que construyeron el Titanic en la vida real, lo consideraban inundible, infranqueable. Decían que era imposible que esta maravilla de la ingeniería llamada Titanic, de la ingeniería y de la experiencia en la navegación de los seres humanos, que era mucha ya, desde los fenicios hasta estas épocas modernas donde se creó el Titanic. Bueno, pues pensábamos nosotros pensaban los constructores, los tripulantes, los encargados, el gobierno del barco y los pasajeros, que este era un transatlántico inundible, que nunca iba a capitular, que nunca iba a ceder bajo la fuerza de las aguas, de los mares. Sin embargo, pues encuentra un triste destino, un triste final, cuando choca con un iceberg y el barco se empieza a colapsar, esa palabra que está hoy muy de moda, colapsar. Se empieza a colapsar el barco, empieza a hacer agua, empieza a desgarrarse por la parte de en medio y termina partido el barco. Se va hundiendo. Ustedes recordarán cómo se recrea esta escena en la película que mencionaba hace un momento, en la película Titanic. Y al igual que esto, muy parecida es la narración que se hace en la novela Vanidad, que escribió en 1898 Morgan Robertson. El Titanic se hundió en 1914. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una especie de visión del tiempo. Este lujoso transatlántico, el de la novela, se llamaba Titán, muy parecida también a la palabra que le dio nombre a este barco que mencionaba yo, al Titanic. Este se llamaba Titán en la novela de Robertson. Los hechos que rodearon el naufragio del Titanic, 14 años después, fíjese usted, 14 años después de que el Titán se hundiera, el famoso Titanic se quedó a medio océano, y ahí, bueno, pues hubo una terrible tragedia donde mucha gente perdió la vida. El mes de la tragedia, el mes en que sucedió la tragedia del Titanic, el número de pasajeros, de tripulantes y de botes salvavidas, el peso del barco, el tonelaje del barco, las medidas de este barco, e incluso la velocidad de impacto con el iceberg, fueron datos prácticamente exactos de la novela de Robertson. Todas estas cosas fueron coincidentes. Fíjense ustedes, el mes en que sucedió la tragedia del Titanic, el número de pasajeros y tripulantes,
la cantidad de botes salvavidas, las medidas y las proporciones del barco, la magnitud e incluso la velocidad en el impacto cuando choca contra el iceberg, son exactamente descritas 14 años antes por Morgan Robertson en la novela esta, Vanidad. Es algo irónico porque además, bueno, pues el ser humano siempre se ha jactado de poder construir cosas que desafíen las fuerzas que lo rodean, las fuerzas de la naturaleza. Y bueno, pues se ha llevado este tipo de frentazos, ¿no? Se ha llevado este tipo de situaciones que terminan por destruir los objetos estos como este Titanic, y este escritor, bueno, pues de alguna manera pudiéramos pensar que pudo atisbar el futuro y narrar o recordar el futuro y narrar antes de que sucediera la tragedia esta del Titanic. Hugh Williams, Náufrago en el tiempo, es algo que sucedió el 15 de diciembre de 1664, un barco en el estrecho de Mani, en la costa de Gales, donde 82 pasajeros encontraron la muerte. Todos los que componían el pasaje, salvo un hombre llamado Hugh Williams. Y el 5 de diciembre de 1785, fíjense, esto sucedió en 1664. Después, el 5 de diciembre de 1781, 121 años después, en otro naufragio, perecieron 60 pasajeros. Hubo un único sobreviviente. El nombre de este sobreviviente era Hugh Williams. En la historia de la navegación de la humanidad, esto sucedió el 5 de agosto de 1860. El hundimiento de un tercer barco provocó la muerte de 25 pasajeros. Solo una persona logró salvar su vida. Su nombre, Hugh Williams. Fíjense, no estoy repitiendo cosas al azar. El 15 de diciembre de 1664, en el estrecho de Mani, en la costa norte de Gales, 82 pasajeros perdieron la vida, 1664. Todos los pasajeros, 81 pasajeros, menos uno, sobrevivió. Ese que sobrevivió llevaba el nombre de Hugh Williams. El 5 de diciembre de 1785, 121 años después, hubo otro naufragio con 60 pasajeros que murieron y solamente hubo un sobreviviente, y también ese sobreviviente llevaba el nombre de Hugh Williams. Y luego, para acabarla, el 5 de agosto de 1860, el hundimiento de un tercer barco, estamos hablando de años diferentes, de un tercer barco, provoca la muerte de 25 pasajeros. Solo una persona logró salvar su vida. Su nombre, Hugh Williams. En la historia de la navegación de los naufragios en los que una sola persona logra sobrevivir, son muy pocos. O sea, generalmente cuando cuando hay una tragedia de estas magnitudes, mueren todos los pasajeros. Y es muy raro que sobreviva uno, y que sobreviva 3 veces en 3 años, en tres épocas distintas, alguien llamado Hugh Williams, pues parece ser una coincidencia bastante extraña.
El doctor Carlos Gustavo Jung llamaba a estas cosas sincronicidades. En algunos otros lados se llama coincidencia o azar. Yo no creo que estas cosas sean simples y llanas coincidencias. Entonces, la lógica nos dice que no podía tratarse de la misma persona porque había fue a lo largo de 250 años. ¿Era Hugh Williams un viajero del tiempo? ¿O el nombre de Hugh Williams puede atraer la mala suerte sobre aquellos que lo rodean? Eso nos plantea estas dos preguntas, ¿no? ¿O Hugh Williams era un viajero del tiempo que sabía que iba a haber estos hundimientos y pudo salvarse? ¿O Hugh Williams es un nombre que genera alrededor suyo una serie de sucesos trágicos? Bueno, pues esa es otra de las coincidencias de las extrañas coincidencias que hay registradas a través de la historia. El mayor Summerford y el rayo, esta es otra historia de un oficial británico que mientras combatía en los campos de Flanders en febrero de 1918, fue despedido de su caballo por el resplandor de un rayo y esto lo dejó paralítico de la cintura hacia abajo. Como es de esperarse, bueno, pues él dejó de prestar su servicio, se retiró, se mudó a la ciudad de Vancouver en Canadá y un día de 1924, mientras pescaba en la ribera del río, un rayo cayó en un árbol sobre el que estaba sentado y lo paralizó del lado derecho del cuerpo. 2 años después, Summerford ya estaba lo suficientemente recuperado como para dar un paseo por un parque local. Mientras paseaba por el parque, un hermoso día de verano, imagínese usted soleado como el día de hoy, caminando ahí en un parque hermoso, ahí en la ciudad de Vancouver, fue alcanzado por un rayo y paralizado permanentemente. 3 veces en diferentes lugares lo alcanzaron rayos. Él murió 2 años después, pero ese no sería el final. 4 años después, durante la tormenta, cayó un rayo en el cementerio local y destruyó su lápida. ¿Quién yacía en esa lápida? El mayor Summerford. O sea, todavía dentro del panteón le fue a caer un 4º rayo y destruyó su tumba. Imagínense ustedes lo que son estas. Nosotros lo vemos como cosas prácticamente o casi, digamos, como lo podríamos ver como si fuera pues algo de realmente de locura, ¿no? Pero la verdad es que estas coincidencias son bastante inexplicables y tienen mucho que decirnos de la realidad en la que vivimos, ¿no? Bueno, y mira, aquí entró una pregunta, a ver si me permites. Adelante. Los invito a que puedan leer mi blog referente a lo del Titanic. Ojalá el profesor pueda darle una leída y dar su punto de vista. Para mí sería demasiado halagador. Saludos y nos deja el link. Sí, claro, ¿cómo se llama este Alex amigo? Campos. Alex Campos, vamos a leer sobre el blog de Alex Campos. Es más, ahorita voy a buscarlo aquí en el... Aquí nos dejó Tomo su... tiene el link ahí. De hecho, yo ya entré así con cosa curiosa. Mire, y aquí aparece Alex Campos. Ok. Escalofriantes datos que no sabías del Titanic. Nos comenta que por favor le diera una leída y sería demasiado halagador para él Sí, claro que sí, vamos a eso es
una felicitación para este misterionauta, para Alex Campos, que nos ayuda con esto, porque evidentemente nosotros no pretendemos, ni sabemos todo, ni pretendemos saberlo todo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta información es muy nutritiva porque nos ayuda también a ir encontrando más lazos entre esta realidad tan extraña de las coincidencias, pues, y lo que sucede en nuestro mundo, ¿no? Que les digo, generalmente la mayor parte de los seres humanos, si nosotros empezamos a conversar con alguien sobre estos asuntos, nos va a decir, no, pues eso es una coincidencia o es un... Pero imagínense, por ejemplo, el caso que leímos hace rato del mayor Rutherford, 4 rayos, o sea, 3 mientras estaba vivo y un cuarto cuando estaba en la tumba, pues no es... O el nombre de este Williams, del náufrago, que después sacaron una película como en tono con este señor, ¿cómo se llama? El que sale también el que es un extraordinario actor norteamericano que sale también en la película de Atrápame si puedes, y en Forrest Gump y todo, Tom Hanks. Tom Hanks, hicieron una película de náufrago y él también se apellida Williams ahí en la película, ¿no? Yo creo que es por estos datos, ¿no? Hugh Williams es el nombre de este señor, bueno, el nombre que se repite en 4 gentes que en diferentes años sobrevivieron a naufragios. Era el mismo nombre, entonces, pues parece ser ironía de la vida, ironías del destino. Bueno, y Anthony Hopkins, fíjense que este actor que todos recordamos en películas como el Silencio de los Inocentes, en Instinto, Conoce a Joe Black, todas estas películas que ha hecho este señor, bueno, pues hay una sincronía, como les mencionaba, sincronía le llama Carlos Gustavo Jung a hechos de este tipo. Es una coincidencia significativa, a eso se refiere no William James, sino Carlos Gustavo Jung, a una coincidencia significativa se refiere con estos hechos, ¿no? Es una coincidencia casual entre la mente y un hecho material. Una de las más sorprendentes es la que le ocurrió a este señor Anthony Hopkins. Habiéndose propuesto protagonizar la versión cinematográfica de La mujer de Petrovka, de Josh Pfeiffer, que no había leído, Hopkins salió de su casa. Esto lo narra él, lo narró en una entrevista. Él salió de su casa, fue salió de su casa en Londres, tomó el metro para comprarla en alguna de las numerosas librerías en Charing Cross, que es una de las calles donde hay muchas librerías. Hagan de cuenta como aquí en Donceles, por ejemplo, que hay un montón de casas de libros viejos y nuevos. Pero el resultado fue infructuoso porque no logró encontrar este libro, ¿no? Ya estaba agotado o ya estaba descontinuado. Se fue a sentar a un banco y sentado en este banco reflexionaba un poco y se dio cuenta que alguien había abandonado un libro ahí junto a él en el metro en Londres. Alguien había dejado en una banca un libro. Entonces toma él este libro y resulta que el libro es el que andaba buscando. Fíjense, eso es a lo que le llaman sincronicidad. Resulta que cuando él empieza a hojear el libro, ese libro es La mujer
de Petrovka, de George Pfeiffer, y bueno, pues hagan de cuenta que algo, una ironía también del destino, le estaba diciendo, bueno, pues ¿sabes qué? Que tú tienes que hacer este papel, ¿no? Ahora, fíjense, otra de nuestras coincidencias es que en 1900 el rey Humberto I de Italia estuvo cenando en un restaurante cuyo propietario había nacido el mismo día y en la misma ciudad que el rey. Además de ser muy parecido a él físicamente, los dos se casaron el mismo día y con una mujer del mismo nombre. O sea, habían nacido en el mismo lugar. Un día estaba él comiendo en un restaurante donde el dueño del restaurante había nacido el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar que el rey. Después, además se parecían mucho físicamente y ambos se habían casado el mismo día con una mujer del mismo nombre, ¿no? El dueño del restaurante había abierto el establecimiento el mismo día en que Humberto I había sido coronado rey de Italia. Tales fueron las coincidencias que el monarca le invitó al campeonato de atletismo que se celebraba al día siguiente, y en el mismo instante en que comunicaron al rey que su doble había sido asesinado a balazos, un anarquista de nombre Bresci le disparó causándole la muerte. Le estaban avisando que había muerto este cuate y no iba a ir, y un anarquista le disparó al rey y lo mató. O sea, todas las cosas ocurrieron en una sincronicidad, en una sincronía, y todo esto la ciencia lo hace a un lado, ¿eh? No crea usted que la ciencia, los científicos van a explicarnos estos asuntos, ¿no? Esas cosas pues no nos las explica. ¿Cuál es el nombre del blog de nuestro amigo? El link es aquí, permítame, es www.culturacolectiva.com. Culturacolectiva.com. Uh-huh. A ver, vamos a ponerle aquí. Y luego nos es diagonal historia, diagonal 30, escalofriantes dudas. Pero bueno, yo creo que ahí en la página principal ahí debe estar el enlace. Sí. Mientras le leo una pregunta que también aquí nos Sí, adelante. Dice, vamos a ya al primer corte con estas preguntas, ajá, saludos y comentarios, y regresando vamos a leer un poco de culturacolectiva.com y seguimos con el segundo bloque. Bueno, pero adelante las preguntas. Aquí Daniel, nos comenta Nancy Ayala, nos dice que si podría hablar de los músicos que al momento del hundimiento estuvieron tocando, si es verdad eso de que ahora sí que es de ellos tocando y el barco hundiéndose. Sí, claro, sí, eso fue completamente cierto. Es más, creo que estaban tocando las golondrinas. No es cierto. No, pero sí fue completamente cierto. Que bueno, pues al saber que ya no les quedaba otra alternativa, que iban a fenecer a bordo del barco, se pusieron a tocar y ahí esperaron su final, ¿no? Su final para irse hundiendo con el famoso Titanic. Pero esto es cierto, ¿eh? Bueno, y aquí continuamos con los saludos. Sí, adelante, los saludos. Dice Rayita Rodríguez, dice, manden saludos al grupo Amor y Servicio de Autlán, Jalisco, me gustan sus temas. Un saludo al grupo Amor y Servicio de Autlán, Jalisco. De Autlán, Jalisco, sí. Y bueno, pues por allá estuvimos hace un par de meses allá en ¿cómo se llama? Ahí a un ladito de Guadalajara, donde están de donde era el Atlas y eso, ahorita se me fue el nombre. Ok, bueno, pues dice Luis Santamaría, dice saludos desde Morelia. Flor Ortega dice, hola Tomás López,
Buenas Hola, tardes, Flor, buenas soy tardes. Flora, me dio mucho gusto conocerte en persona, el gran sí, placer estuvo ahí y estuvo muy bueno el tema. Saludos a todos ahí en cabina. Gracias, Flor. Bueno, pues ahí estamos, entrados para ir a los pollos ahí a visitarte uno de estos días. Dice Un saludo. Saludos, dice Un Rubén. abrazo. Rubén Quero Montaño dice, saludos compañeros, Tomás López desde Chalco, México, un fuerte abrazo. Saludos, Rubén, un abrazo y qué bueno, en buena hora que llamas, hombre. Gracias por escucharnos. Y bueno, pues es que el fin de semana, el sábado, tuvimos también el cierre de la Semana de Unidad del Grupo Catedral, participó José Ocampo y hubo ahí la comida y el baile y todo, estuvo muy bien. Gracias a todos los compañeros que participaron, gracias a los que asistieron a las juntas de la Semana de Unidad. Estuvo magnífico todo, estuvo muy bien. Yo creo que estuvo muy nutrida. Las gentes que asistieron seguramente se llevaron muchas cosas para su haber y bueno, pues qué bueno que sigamos creyendo en estas cosas, sigamos uniéndonos, sigamos trabajando para mejorarnos como individuos y mejorar a esta sociedad que tanta falta le hace, ¿no? Y bueno, vamos a continuar aquí con los saludos. Dice, nos preguntan que quiero hacer el programa del profesor Tomás. Son todos los lunes a partir de las 4 de la tarde, sí. Por aquí estamos sintonizándonos. Dice Maritza González, dice, hola a todos. ¿Será que cuando sucede algo por primera vez, por así decirlo, como la historia del Titanic, y el Titanic, o sea, tomará fuerza para que se vuelva repetitivo? No sé si me expliqué. Puede ser que aquí nuestra compañera ¿quién es? Maritza S. González. Maritza, qué buena observación de Maritza. Perdón, Marisa. Marisa, qué buena observación de Marisa. Mira, Marisa, no tanto esto es como lo que tú mencionas, es como aquella teoría de la profecía cumplida, que cuando nosotros pensamos en algo, empezamos a generar el camino hacia ese algo, como si le fuéramos dando vida, ¿no? Como de los primeros programas que hicimos aquí en esta estación fue el de los tulpas, que podemos crear seres. El poder del pensamiento es algo que no está a discusión, porque incluso sirios y troyanos, científicos, religiosos, ciudadanos comunes, sabemos que la mente tiene un enorme poder y que nos puede llevar hacia cosas que, bueno, pues nosotros no vamos, más bien vamos generando con el pensamiento este tipo de cosas, ¿no? Lo de los seres tulpas era la creación de entes a través del pensamiento. Y esto pues viene desde las culturas milenarias, se ha sabido desde siempre, ¿no? Como esto que sucedió, que acaba de sucedernos el 19 de septiembre, es algo muy, 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 es una coincidencia trágica, ¿no? Una coincidencia, vamos, prácticamente, es una de estas coincidencias históricas de la humanidad, ¿no? Que el mismo día, precisamente después de haber hecho el recordatorio del sismo, después de haber hecho el simulacro del sismo, 1 hora o 2 horas después, viene el sismo casi en la misma magnitud y afectando casi los mismos puntos que el de 1985. Entonces, esto también es una coincidencia en la que los científicos no han querido ahondar, ¿no? No han querido hablar de esto. Lo han dejado pasar simple y llanamente como si fuese una coincidencia. ¿Por qué? Porque esto es un compromiso de investigación. Hay muchas teorías, de entre ellas, de que son sismos fabricados porque hay mecanismos o hay mecanismos ya
de modificación de clima. Antes había un proyecto HARP que estaba en Gacon, Alaska, un terreno de 400 por 400 con lotes de antenas ahí incrustadas que envían o enviaban ondas. Supuestamente ya se va a cerrar o ya se cerró este HARP. Por sus siglas en inglés se llama así. Entonces había un bombardeo de ondas de baja frecuencia hacia la ionosfera, y esto pues genera alteraciones climáticas, y no sabemos qué tanto pueda generar o pueda predisponer las placas tectónicas, porque la ionosfera es como una esfera donde rebotan las ondas y se meten en la Tierra. Entonces estas ondas de baja frecuencia pueden estar generando este tipo de fenómenos. Pueden ser incluso, les digo, fabricados, o puede ser algo está sucediendo, algo sucedió, algo anormal. Lo dijimos desde el siguiente día del sismo, porque el día del sismo pues no se pudo transmitir, pero el siguiente día lo hablamos nosotros en Enigmas y Paradigmas. Y pero bueno, pues la ciencia siempre va a negar, porque se basa o se ciñe a su paradigma, siempre va a negar que algo esté sucediendo, ¿no? Siempre va a decir que esto es normal, que esto es algo atípico, que esto es no sé qué, para evadir la responsabilidad de hacer una investigación más a fondo, más profusa, más detallada de todos estos aspectos. Entonces, bueno, eso es lo que se puede comentar, ¿no?, al respecto de esto. Y bueno, aquí mandan un saludo, dice: profesor Tomás, yo también estoy tomándome un andati. Saludos desde Los Tuxtlas, Veracruz. Salud, salud y saludos. Salud y saludos a Veracruz. Es que ahorita que venía, dije, voy a tomar un cafecito. Y luego dice por acá, en los mensajes que entraron, dice: MM Juárez, saludos de Miguel, Grupo Lagunilla. Saludos, Miguel, un abrazo a la tía, al Grupo Lagunilla. Dice Guadalupe Corona M, dice: como siempre aquí presente, Tomás. Gracias, Guadalupe, es nuestra presidenta de los misterionautas, ya claro, la vamos a nombrar, sí, ¿verdad? yo creo Guadalupe que sí, ya Corona, ya porque es la número 1 ahí en esto, presidenta oficial. Luego dice por acá: saludos, es un placer escuchar siempre muy interesantes temas. Bueno, son los mensajes que han entrado hasta y bueno, ahorita. Nos vamos a un corte breve, no se vayan, unos 3-4 minutitos y regresamos con ustedes. Esto es Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Regresamos.
A la Banet 4 y 5 Radio. Regresamos, estamos aquí en su programa Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Ya estuvimos aquí echándole un ojo mientras íbamos al corte a este blog de nuestro amigo Alex Campos, de nuestro misterionauta Alex Campos. Y bueno, pues tiene datos muy interesantes, ¿no? Ahí habla sobre los músicos, se los recomendamos ampliamente a aquellos que les gustan estas cosas del misterio y todo esto. Les recomendamos ampliamente este blog de culturacolectiva.com y bueno, se llama 30 datos escalofriantes que no sabías sobre el Titanic. Nos habla ahí de lo de los músicos, nos habla también de la historia de un mexicano, hubo un mexicano, un hombre de origen mexicano que falleció ahí naufragó ahí en el Titanic. Viene aquí también relatado algo sobre él y sobre las extrañísimas coincidencias del libro de Morgan Robertson, el de Vanidad. Está muy interesante, lástima que pues por el tiempo no podemos leer aquí al aire más sobre este artículo que aquí tiene nuestro amigo Alex Campos, pero muy interesante, muy recomendable. Ojalá después del programa, si quieren saber un poco más, porque también les digo por el tiempo, pues no podemos ahondar mucho en un solo tema. Vamos con el segundo tema, este segundo tema del día de hoy, que bueno, pues se refiere esta segunda parte del programa que vamos a tratar acerca de lo que conocemos como retorno, recurrencia y reencarnación. Retorno, recurrencia y reencarnación. Bueno, pues esto vamos a ver, es una cuestión de también información que nosotros en la realidad de esta vida, en la realidad de este mundo, no tenemos muy claro qué sucede con nosotros después de que atravesamos esta existencia, de que atravesamos esta experiencia humana. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Qué es de nuestra vida, no? ¿Qué pasa en el momento en que dejamos la existencia física? Bueno, pues aquí no sabemos realmente qué es lo que pasa después de este viaje de la vida. Y entonces, miren, muchas preguntas surgen cuando nos enfrentamos cuando nos asomamos por la ventana del abismo y nos genera una enorme incertidumbre, un panorama desconocido, un panorama al que no podemos acceder en estados de conciencia normal. No sabemos qué sucede cuando nuestras funciones orgánicas cesan nuestras funciones orgánicas, pero no nuestras funciones espirituales. Es lo que muchas filosofías mencionan, no nuestras funciones del alma, no nuestras funciones espirituales. ¿Qué pasa si yo me he portado bien, digamos, calificándolo como bien, si mi vida ha sido satisfactoria?
si los que me rodean han estado contentos con mi presencia. No digo que hayan estado en jauja permanente o en la vida maravillosa de este momento y de todos los momentos y todas esas cosas. Sin embargo, bueno, pues yo tengo que pensar que la vida tiene un sentido y la muerte tiene otro contexto, otro sentido. El recorrido por ese mundo es un mundo bastante extraño, ¿no? Entonces, miren ustedes, una de las preguntas que surgen en un diálogo de los de Platón es que, ¿qué sucede cuando hablan del alma? Dice Platón, ¿qué sucede si una persona que ha sido mala toda su vida, que ha sido negativa toda su vida, muere al mismo tiempo que otra persona que ha sido buena gente, que ha apoyado a los demás, como lo hicieron ahora los voluntarios, estos voluntarios que se volcaron a dar ayuda a sus semejantes y todas estas cosas, que han respondido a la solidaridad y todas estas cosas. Si muriera, por ejemplo, alguien que ha sido una buena persona que ayudó a los demás y todo eso, al mismo tiempo que un asesino, un ratero, un depauperador de capitales, de esos de cuello blanco, todo ese tipo de gente que empobrece y destruye las posibilidades de otros, si mueren al mismo tiempo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el trayecto de la muerte? ¿Y qué sucede si es que hay un retorno a la vida? Ahí tendríamos que preguntarnos cuál es esa, si es cierto que sucede. Hay muchas filosofías, decía entonces Platón ahí, dentro de esta filosofía platónica, decía él, entonces, borrón y cuenta nueva, o sea, aquel que fue un degenerado, un desgraciado, un loco, un infeliz, un ratero, etcétera, etcétera, y aquel que dedicó su vida a prepararse para ayudar a otros y todas esas cosas, en un momento dado mueren al mismo tiempo, se borran todas las acciones y queda en cero el contador de nuevas acciones. Eso sería, dice él, y es a todas luces algo que podría desde nuestra perspectiva humana parecer injusto, porque bueno, pues no se juzgó adecuadamente a estos dos personajes. Entonces, bueno, pues aparecen desde tiempo inmemorial filosofías que hablan de algo que se llama recurrencia. Otra cosa que otras gentes le llaman a una parte de esto el retorno a la vida, y hay otra cosa que se llama reencarnación. Entonces, dentro de lo que se considera la recurrencia, hay filosofías tácitamente, las gnósticas, las de Cuarto Camino, este tipo de filosofías, que mencionan que el ser humano tiene un 3% de esencia libre y un 97% de esencia embotellada entre sus yoes, entre la personalidad, entre la falsa personalidad. Al retornar el 3% de la esencia libre, se impregna totalmente el huevo fecundado, incuestionablemente, y continuamos en la semilla de nuestros descendientes. Fíjense bien lo que dice, que al retornar el 3% de esta esencia libre, hay una parte
de la esencia que está liberada, que es libre, que es nuestra esencia real. Y entonces, cuando tenemos descendencia, incuestionablemente continúa parte de nuestra esencia en la semilla de nuestros descendientes. Lo que se refiere a la personalidad es diferente, esto que decía yo de los yoes, de la falsa personalidad, de la esencia que está atrapada ahí, y dice que no existe ningún mañana para la personalidad de quien ha fallecido. Se sabe que no existe futuro, no existe mañana para la personalidad, para esta falsa personalidad. Se va disolviendo lentamente, dicen, cuando está ya el cuerpo en el panteón, y se disuelve rápidamente cuando es cremado, más rápidamente se disuelve cuando es cremado. Ahí tendríamos que hacer un paréntesis y pensar si esto de que cremen los cuerpos de los difuntos es por cuestiones de higiene o por otro tipo de cuestiones. Si simplemente es porque la población ha aumentado de tal manera que no caben en los panteones, que cosa que me parece bastante absurda, porque bueno, pues yo creo que hay terreno suficiente para enterrarnos a todos en el seno de la tierra, pero alegan algún tipo de cuestiones sanitarias o de espacio, y entonces nos venden esta idea de que por eso nos tienen que cremar. Pero bueno, la cuestión es que la personalidad del muerto, lo que se llama la personalidad, esto que fueron los yoes, la falsa personalidad, la forma que que el ego fue adquiriendo aquí en la vida, esa cuando se crema desaparece rápidamente. Cuando se entierra desaparece después de algunos días. En los niños que acaban de nacer se haya incorporado un pequeño porcentaje de esa esencia libre, y esto le da a los recién nacidos autoconciencia y belleza interior. Nosotros vemos a un bebé y es atractivo, su risa, sus gestos, los niños son por eso hablaba aquel avatar Cristo, el Cristo decía que vosotros debéis ser como niños, ¿no? Esenciales, buscar apegarse a la real esencia que uno ha ido o ha venido heredando. Entonces, las diversas fragmentos de la personalidad adquirida, que atrapan el 97% de la esencia, retornan y dan vueltas alrededor del recién nacido. Hagan de cuenta ustedes que esa esencia que se disolvió viene cuando encuentra a su otra parte, al 3% de la esencia. Entonces empiezan a rondar alrededor, la personalidad empieza a rondar alrededor de el recién nacido, del recién llegado. Y van libremente por todos lados y quieren meterse dentro de esta construcción orgánica, dentro de esta maquinaria orgánica que se va gestando. Ya sabe usted, el endotelio, el mesotelio, el ectotelio, se va creando, y entonces ahí está dando vueltas como una especie de satélite alrededor del nuevo ser, de esta maquinaria orgánica, la falsa personalidad.
Mas esto no es posible en tanto que se haya creado una nueva personalidad. Entonces, conviene saber que la personalidad es energética y que se forma con la experiencia a través del tiempo, con las vivencias, con lo que uno va viviendo, con lo que uno va pasando en este mundo. La personalidad se va creando durante los primeros 7 años de la infancia. Recuerde usted que de los 0 a los 7 años es cuando se crean los rasgos los rasgos que van a perdurar casi toda la vida o toda la vida de nuestra personalidad. Lo que no aprendió usted de los 0 a los 7 años ya no lo va a aprender en el resto de la vida. Luego hay gente ahí que anda queriendo cambiar los rasgos de su pareja, y les digo yo luego cuando platicamos a algunos amigos, les digo, oye, no, si no cambió de los 0 a los 7 años tu pareja, no va a cambiar a los 30, 40, 25 o 50 que tenga. Entonces, ahí es el momento en que se forma la nueva personalidad, tomando rasgos de los anteriores. Y entonces, esta personalidad se robustece y se fortifica con la repetición mecánica, con la práctica de los hábitos y las costumbres. Empiezan los yoes, a intervenir dentro de la máquina y poco a poco, a medida que la nueva personalidad se va creando, se van robusteciendo. Visto desde esta perspectiva, la muerte es una resta de quebrados y terminada la operación aritmética, matemática, lo único que continúa son los valores. Esto es, los yoes buenos y malos, los útiles e inútiles, los positivos y los negativos. Los valores en la luz astral se atraen y repelen entre sí de acuerdo con las leyes de la imantación universal, que son puramente matemáticas. Nosotros somos puntos matemáticos en el espacio que servimos de vehículos a determinadas sumas de valores. Fíjese bien lo que dice, lo que estamos diciendo. Nosotros somos puntos matemáticos en el espacio y servimos de vehículo a determinados o a determinadas sumas de valores. Dentro de la personalidad de cada uno existen siempre estos valores que sirven de basamento a esta llamada recurrencia. Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió, más el resultado o la consecuencia de nuestras acciones precedentes. O sea, nosotros volvemos a empezar a actuar exactamente como actuamos antes. Haga de cuenta como si hubiésemos visto una película, la película de nuestra vida, y cuando repetimos esa película, una película ya está grabada. Entonces, cuando volvemos a repetir la película, se vuelven a repetir las mismas escenas, los mismos dramas, las mismas tragedias, las mismas comedias, una y otra vez incesantemente, y las consecuencias de cada acto que estamos repitiendo. Esto es porque no hemos tenido ni suficiente conocimiento, ni suficiente evolución, ni nos hemos desarrollado lo suficiente espiritualmente. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo todos los días saco mi coche de la cochera, arranco por una calle a 120 y cruzo sin fijarme la esquina a esa velocidad, puede ser que el primer día no me pase nada, puede ser que el segundo día no me pase nada,
Puede ser que el tercer día no me pase nada, pero al siguiente día alguien viene atravesando por ahí, yo salgo a una velocidad desmesurada y puede haber un accidente, una colisión. Entonces, ¿cuál fue la causa? Que yo siempre salgo a 120 por ahí. Y en algún momento del tiempo ya está establecido que alguien va a pasar por ahí y yo me voy a estrellar con esa persona. Si yo tuviese el suficiente desarrollo y la prudencia de decir no puedo salir a esa velocidad, me tengo que detener completamente ahí, entonces evitaría, con el simple conocimiento de una norma urbana, evitaría, o de seguir una norma urbana, evitaría un accidente. Pero como la personalidad es siempre la misma, yo me voy las veces que saque mi coche a esa velocidad, estoy en riesgo de encontrarme con un accidente hasta que sucede el accidente. Eso es la recurrencia, hago recurrentemente la misma acción y me va a traer las mismas consecuencias cada vez que yo intente esta acción. Entonces, bueno, pues ese es a lo que se le llama la recurrencia. Dentro de cada uno de nosotros existen muchos yoes de las vidas anteriores. Podemos afirmar en forma enfática que cada uno de aquellos es una persona distinta. Esto nos invita a comprender que dentro de cada uno de nosotros viven muchísimas personas con distintos compromisos. Dentro de la personalidad de un ladrón existe una verdadera cueva de ladrones. No es un solo ladrón, sino las vidas sucesivas han ido formando una anidación de ladrones. Hasta que uno rompa esa cadena, bueno, pues podrá en algún momento dado liberarse de esta cuestión terrible. Dentro de la personalidad de un homicida existe un club de asesinos, dice por ahí. Y dentro de la personalidad de un lujurioso existe una verdadera casa de citas. Dentro de la personalidad de cualquier prostituta existe todo un prostíbulo. O sea, estas cosas nosotros nada más vamos sumando en cada nueva recurrencia, vamos sumando los defectos, vamos sumando los actos, vamos sumando las causas y las consecuencias, por ende, van a seguir siendo las mismas. Ahora, vamos a ver qué es el regreso, a qué se le llama regreso. Bueno, pues dicen los científicos que el principio subyacente en las ciencias ha cambiado muy poco. Se concluye de los trabajos de Albert Einstein que la energía inanimada en movimiento es todo lo que existe. La energía inanimada en movimiento es todo lo que existe, dice él. Entonces ha dejado en esta filosofía, pues nos ha ido permeando a todos y ha dejado a la conciencia reducida a un mero fenómeno de ciegos procesos de energía que conforman todo lo que existe. Él habla de como si todo fuese un accidente insignificante en un sinsentido completo. El método científico ha tratado de dar respuestas sencillas a preguntas como ¿dónde se encuentran nuestros recuerdos? ¿Dónde? Buscando pistas en los procesos fisiológicos, neuronales, químicos y más recientemente cuánticos de la estructura de la energía,
que conforman nuestro cerebro, esta búsqueda se ha basado en el supuesto de que existen huellas némicas, material almacenado en alguna forma en el sistema nervioso dependiente de las uniones entre las células neuronales, las llamadas sinapsis, y nuestro cerebro. Los neurofísicos han intentado durante décadas encontrar huellas némicas en el cerebro y no han tenido éxito en esto. Hubo un científico, Carl Lashley, que entrenaba animales para que aprendieran trucos y luego removía partes de su cerebro para ver en qué parte de su cerebro almacenaban la información referente a estos trucos o a este aprendizaje. Demostró con asombro que se podía retirar hasta el 60% del cerebro y no se les olvidaban los trucos. Entonces, estas huellas némicas pudieran no estar dentro del cerebro, es lo que pudiéramos pensar nosotros. La memoria parece estar en todas partes y en ninguna en particular. Entonces, bueno, esta memoria, esto es lo que va generando el eterno retorno el eterno retorno. Todo es cíclico, ¿no? En las culturas ancestrales todo era cíclico. Se hablaba siempre de que los ciclos comenzaban y terminaban. En esta cultura actual, bueno, pues ya se ha olvidado un poco o un mucho este asunto de los ciclos. En las filosofías mayas, en el Popol Vuh, en estas filosofías de aquellos indígenas que nos gusta tanto a nosotros denostar y mencionar que son o han sido culturas primitivas, quizá haya mucho mayor sabiduría de la que nosotros hemos desarrollado actualmente. Nosotros nos hemos enfocado a las cuestiones de orden tecnológico, pero nos hemos olvidado casi por completo del asunto del crecimiento interno, del crecimiento espiritual, de esta sabiduría ancestral que damos por sentado que no es así porque hemos descubierto un método de investigación al que llamamos método científico. Y hablando de los indígenas, a mí me da mucho gusto que haya por primera vez una candidata que ya está en ciernes para postularse para presidenta de la República. Fíjense, una candidata indígena y mujer aquí para postularse para la presidencia de nuestro país, que va a ser algo inédito, sí. Qué bueno que se estén dando este tipo de cambios para romper la recurrencia y la inercia de que como país hemos estado arrastrando durante muchos años y que nos ha hecho tan infelices y que ha deteriorado y degradado a la sociedad de una manera inusitada. Con grandes discursos, con maravillosas tecnologías, pero que no llegan a la gente de menores recursos, las posibilidades, no llegan estas cosas para ellos. Qué bueno que estén surgiendo este tipo de cosas, ¿no? Porque bueno, pues algunos de los llamados candidatos independientes y todas estas gentes que aparecen por ahí son gentes que tienen compromisos políticos. Y creo que esta Marichuy, me parece que se llama, o así la llaman a esta mujer de nuestra tierra, de nuestras culturas ancestrales, de nuestras culturas, que es heredera de nuestras culturas precolombinas, que se esté manifestando esto, ¿no? Esto que viene a romper este tipo de inercias de las que estamos hablando, porque no solamente como individuos repetimos estas recurrencias o estos retornos, estamos hablando ahora de retorno, sino también como sociedades
seguimos cometiendo la misma cantidad de errores y seguimos viviendo las mismas cosas agradables y desagradables durante todo el tiempo. Entonces, bueno, pues este asunto, decía yo, de que se van encontrando ya estos renacimientos de la naturaleza, como lo propone Rupert Sheldrake, que es de quien habremos de hablar en el siguiente segmento del programa. Él habla de los campos morfogénicos, que de eso va a tratar nuestro último segmento del programa. Este médico, biólogo molecular, fue casi quemado en leña verde por sus colegas por hablar de cosas distintas al paradigma establecido de la ciencia, ¿no? Que no quiere decir, no hay paradigmas absolutistas, no hay paradigmas absolutos, no hay métodos absolutos. Es un error que comete la ciencia el tratar de encasillar con un método, el famoso método científico, tratar de encontrar como si este método científico fuera una llave maestra para abrir todos los enigmas que este universo guarda, todos los misterios que este universo guarda. No se necesita una llave, se necesita un juego de llaves y bastante amplio para poder ir decodificando los enigmas de esta época y de todas las épocas. No podemos circunscribirnos a un solo método de investigación. Tenemos que ampliar nuestros horizontes mentales para poder investigar de una manera más precisa las cosas que suceden. Y bueno, finalmente, en este segmento, la reencarnación es la creencia según la cual al morir una persona, su alma se separa en el momento de la muerte, se separa por un momento, momentáneamente, digamos, del cuerpo, y después de algún tiempo toma otro cuerpo diferente para volver a nacer en la tierra. Por lo tanto, los hombres pasarían por muchas vidas en este mundo. ¿Y por qué el alma necesita reencarnarse? Dicen que es porque en una nueva existencia debe pagar todo lo que hizo en las vidas anteriores. Entonces habría aquí gente con una deuda impagable, ¿no? Las gentes que han cometido atrocidades durante generaciones y generaciones, que han tenido el poder y han atropellado a sus semejantes, que han destruido las posibilidades de desarrollo de mucha gente, aquellos que han sido catalizadores de la ignorancia, aquellos que han sido promotores de la pobreza y fabricantes de la pobreza, aquellos que han sido denostadores de otros tipos o alternativas de convivencia humana, esos tienen una deuda impagable, imperecedera, no van a terminar jamás de pagar estas cosas, ¿no? Las consecuencias de sus actos de generaciones y vidas anteriores. Entonces, algunos dicen que vienen, aquellos que han hecho bien, vienen a recoger el premio de haber tenido una conducta honesta, para ponerlo en términos llanos y sencillos. Se dice que el alma está en una continua evolución y que en las sucesivas reencarnaciones se les permite progresar hasta alcanzar la perfección. Entonces, bueno, ya una vez que se han perfeccionado, se convierten en espíritus puros, se quitan toda el lastre de la materia
y ya no necesitan más reencarnaciones. Estos pasarían a un plano, a un nivel de existencia mucho mayor. Ya no tendrían que regresar, ya no tendrían a qué regresar en esta vida. Entonces, se sumergen en el infinito de la eternidad. Hay una ley que obliga a regresar aquí y es la ley del karma, es la que obliga a reencarnarse. Esta es inevitable desde los egipcios, se menciona eso, y quizá desde antes, con los sumerios, probablemente hayan hablado un poco acerca de estas cosas, donde, bueno, pues Anubis y sus huestes son los encargados en la cultura egipcia de ejecutar la ley del karma, ¿no? Karma significa acto. Por eso el cuerpo no sería más que una túnica caduca y descartable que el alma inmortal crea, teje, y que una vez desgastada la vuelve a destruir. Pero quien tiene que aprender es el alma, según estas teorías de la reencarnación. A medida que vaya progresando, pues irá purificándose y llegará al punto en que ya no tendrá que regresar a esta tierra. Y bueno, pues esperamos a ver en este segmento puesto un poquito más claro esto de lo que es la reencarnación, la recurrencia y el regreso. Recurrencia, regreso y reencarnación. Vamos a un breve, vamos nada más a los saludos, comentarios, y continuamos con la última parte de nuestro programa de hoy de Enigmas y Paradigmas. Dice, saludos desde California. Una pregunta para el profesor Tomás. ¿Nunca ha pensado hacer un blog de todos sus temas que ha mencionado en la cabina? Bueno, tenemos ahí en YouTube están los programas. Hay una cuenta de Alabanet, hay una cuenta que se llama Enigmas y Paradigmas del siglo XXI también, que ese es mi canal personal, donde trato de ir subiendo también estos temas. Y aquí también en la página de Alabanet, ahí hay unos podcasts pueden encontrar podcasts. No sé qué tanto haya programas subidos. Sí, pero hay bastantes, pero bueno, de los que iniciamos, estaría bien irlo subiendo ahí. Lo que pasa que tuvimos problemas con el Hulk, donde estábamos subiéndolos, por eso se dejaron de subir. Pero que creo que mucha gente los pide porque los bajaba en su carro, bueno, los bajaba en su memoria y ya los podía escuchar en su carro o irlo escuchando al trabajo. Entonces, pues esa es una buena opción, ¿no? Sí, pues ahí se pueden bajar incluso. Pueden bajar, sí. O escuchar sin ningún problema. Y en una página de Facebook, en mi página personal, Tomás López, ahí está también otra página, su página de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Entonces, bueno, pues pueden ustedes ahí ir viendo. Se puede bajar el puro audio también. Si lo bajas de YouTube, puedes bajar el audio y guardarlo ahí en una memoria o algo, ¿no? Ok, dice Samuel, saludos desde California. Lo estoy escuchando. A Samuel. Y sí, bueno, hay un blog que tengo yo también que se llama, es www.concienciaymoleculas.blogspot.com, www.concienciaymoleculas.blogspot.com, donde hablo de algunos de estos temas. He escrito ahí algunas cosas sobre estos temas. Estaría bueno compartirlo y ponerlo. La próxima vez le preguntamos que ponemos el link ahí en la sí, ponemos el link en la pantalla. Para que incluso podemos poner la captura de pantalla para que lo pongamos en vivo. Okay. Sí, lo estamos checando en vivo. Bueno, entonces dice, saludos desde Nueva Jersey, Estados Unidos. Soy Luis A. Centeno. Saludos a Luis en Nueva Jersey. Dice, hola, ¿qué tal? Soy Mónica. Me encantan sus programas del profesor.
Saludos, Mónica. Y aquí de nueva cuenta nos dice la persona del blog dice que bueno, que ojalá lo lean, y por supuesto invitando a toda la gente que lo escuchen, que lo lean para que nos den su punto de vista. Sí, vamos a en cultura colectiva, ahí están los artículos de nuestro amigo Alex Campos. Están interesantes. Yo aquí le dimos una leída rápida a esto del Titanic por cuestiones de tiempo, pero es muy recomendable los que nos están escuchando que lo puedan leer completamente, y bueno, pues de ahí sacaremos algunas cosas más de información, y vamos a ver qué más hacemos, ¿no? El chiste es que vayamos nutriendo nuestra información, y que ustedes, si tienen algo que compartir, como en el caso de Alex, nos lo hagan saber y lo vayamos compartiendo aquí. Perfecto, bueno, vamos a continuar con los saludos que tenemos aquí en el Facebook Live. Dice saludos, no nos dejen solitos. Bueno, es cuando estábamos haciendo el corte. Dice Maridel Vargas, dice excelente música de fondo. Pati F, hola, buen día. Bueno, buenos días. Rodolfo Villalba dice saludos en cabina, y a ti también, Tomás. Saludos a Maridel y a sus compañeros. A Rodolfo Villalba dice saludos, Rodolfo, Tomás, sí. Fiel a tu programa, hermano del alma. Saludos, Rodolfo Villalba. A Rodolfo, un abrazo, Rodolfo. Y aquí nos comenta, dice, es interesante este tema por los banqueros que murieron ahí supuestamente, que murieron ahí supuestamente en el Titanic, más bien nos mataron porque estorbaban. Muy interesante el tema que nos proyectas. Bueno. Sí, bueno, pues esa es la idea, ir tratando de tocar temas interesantes que no se tocan, por lo que decía yo, porque digamos, este tipo de cuestiones, como las famosas coincidencias estas de las que hablábamos hace un momento, y esto de la recurrencia, reencarnación y todas estas cosas, no tienen la ciencia no las explica, no las quiere ver, no es que no las vea, sino que no las quiere ver. Y al no verlas, bueno, pues lo que hacen es dejar a un lado estos temas, ¿no? Estos temas se omiten casi siempre. Claro, dice Pepe Barrera, saludos Tomás, buen programa. Gracias, Pepe. Víctor M. Luna dice, hola, buen día, aquí estamos, saludos desde Colima. Bueno, pues saludos a nuestro amigo Víctor. Saludos desde la Ciudad de México, Alberto García. Saludos, Alberto. Rodolfo Villalba, bueno, aquí nos hace un comentario. Se diseñó que tenemos 108 reencarnaciones, ¿será cierto, Tomás? Es lo que maneja el budismo. El budismo dice que tenemos 108 reencarnaciones para poder evolucionar, y que si no, dice esto de la rueda de samsara, el hinduismo, el budismo, que más o menos tienen la misma raíz, manejan que tenemos alrededor de 108 reencarnaciones para poder trascender las problemáticas que cada uno que se han planteado a cada uno de nosotros. Cada uno tiene algo que aprender, cada uno de nosotros tiene una serie de características que tenemos que trascender, y que de no ser por el desarrollo espiritual, fíjese bien, por el desarrollo espiritual no vamos a poder trascender. Esto no se puede trascender con una lana, como si fuera una licencia de conducir o un requisito. No, esto solamente se puede trascender a través de un trabajo interno fuerte, ¿no? A través de reestructurarse constantemente, de reinventarse constantemente a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de creencias y a nivel de hábitos o costumbres.
o hábitos y costumbres. Entonces, todo esto es un trabajo que tenemos que llevar sistemáticamente. La gente que tiene la fortuna de tener métodos como el de los 12 pasos, bueno, pues puede encontrar ahí una amplia ayuda para poder evolucionar espiritualmente. Bueno, y aquí nos comenta Guadalupe Corona, ¿cómo está exactamente en el Facebook la página de Enigmas? Porque no me sale. Bueno, tienes que buscar Tomás López y ahí o ponle así Enigmas y Paradigmas del siglo XXI en Facebook. Y ahí te aparece, ahí te debe aparecer. Bueno, dice Silvia Chiquis, saludos profesor Tomás y Demian. Saludos, Silvia. Saludos. Y bueno, son los Silvia. mensajes que entraron por aquí en este ratito. Bueno, pues vamos a darle matarile a este programa. Nos quedan 10 minutos. Vamos a hablar sobre Vámonos con el otro. esto que ya habíamos esbozado en el tema anterior. Este es el tercer bloque. Ya habíamos esbozado algo en el tema anterior sobre este señor Rupert Sheldrake, de quien tenemos la imagen aquí ahora. Es un bioquímico, es un biólogo inglés, quien desarrolló una teoría muy interesante sobre se llama la teoría de los campos mórficos, que es una especie de campos que atraviesan el tiempo y el espacio para dotar de conocimientos adquiridos por una especie a los siguientes, a los sucesores de esa especie, ¿no? A los nuevos miembros de la especie. Las constelaciones familiares, por ejemplo, son percepciones representativas. Estas se manifiestan en los representantes que el cliente ha escogido para representarse a él mismo y a otros miembros de la familia. Es algo parecido porque, bueno, pues al tener la representación se vuelve a codificar la memoria, se vuelve a revivir los actos, las acciones, y entonces se cambia el conocimiento, ya sea emocional, espiritual o mental, con relación a estos actos vividos, a estas vivencias humanas, y entonces podemos trascender y tomar una nueva o nuevas alternativas de vida. Recordemos que el espíritu es creativo y el ego es mecánico. Entonces, esta parte de los campos mórficos es una cuestión que tiene que ver con la pura información. La neurobiología cerebral, la física cuántica, la teoría de los campos mórficos y todas estas cosas han venido ya evolucionando y rompiendo el paradigma tradicional de la ciencia. Los campos mórficos los podemos entender como les decía, como una especie de estructuras inmateriales, y por lo tanto no hay soporte para que la información fluya entre los organismos. Fíjense bien, se encuentra en la naturaleza y representa un soporte para que la información fluya entre y por los organismos. Son campos inmateriales, invisibles, digamos, que van incorporándose día con día al desarrollo de las especies. Por ejemplo, esto quiere decir que hay que son una especie de campos que son autoorganizativos y autocorrectivos, o que están regidos por una inteligencia superior que los está dirigiendo la formación y el génesis a través de estos campos
de todas las especies. Esto podría ser ya sea seres de una extraordinaria y exquisita inteligencia que estén alimentando de nuevo conocimiento para una evolución hacia donde solamente estos seres podrían saberlo, hacia una evolución nueva, hacia un desarrollo nuevo, o hacia lo que se necesita en determinados planos, como por ejemplo el nuestro. Estos campos no son perceptibles empíricamente, se encuentran en la naturaleza y representan este soporte de información para el desarrollo de los organismos. El doctor Sheldrake propuso estas cosas y hoy día existen muchas aproximaciones científicas que hablan sobre campos de influencia de la naturaleza. La teoría sistémica podría ser un ejemplo. Los campos mórficos conocidos de la física son regiones materiales de influencia que actúan a través del tiempo y el espacio y se localizan tanto en los sistemas de organización como a su alrededor. Son patrones organizados de influencias potenciales y pueden volver a aparecer físicamente en otro tiempo y en otro lugar, en el momento y lugar que las condiciones físicas sean adecuadas y estos nuevos aprendizajes sean necesarios. Son una especie de memoria acumulativa a la que Rupert Sheldrake llamaba creoda. Una creoda es una especie, dice él, digamos una tela elástica, donde hagan de cuenta que vamos metiendo canicas, son los nuevos conocimientos. Entonces la tela se va agrandando y se van haciendo sumamente profundas. Dice que hay creodas de organismos que han sobrevivido durante mucho tiempo y que son creodas que tienen una profundidad enorme por la cantidad de conocimientos que se han acumulado. Y esto dirige no solamente a los organismos digamos como un organismo consolidado, sino desde la formación del organismo. Por ejemplo, estos campos mórficos, morfogénicos o morfogenéticos, pueden decirle a nuestras células, cuando estamos en formación, dentro del, vamos a suponer que se da la fecundación, se genera el cigoto, la unión del esperma con el óvulo, y entonces estos se empieza a dividir en 2, en 4. Fíjense qué chistoso, o no chistoso, pero qué raro que también tiene una base A2 como el sistema binario de la computadora, el desarrollo de los organismos humanos. Son primero 2 células, luego se convierten en 4, luego en 8, luego en 16, luego en 32, luego en 64, en 128, en 256, en 1024, y así sucesivamente se va expandiendo el organismo humano como si fuese un código binario o la base de un código como eran las memorias en la RAM, computadora, como la memoria RAM, se va expandiendo. Exactamente, se van expandiendo. Igual, con esa misma suma. Con esa misma métrica de suma, ¿no? Entonces, pero en esta división, le pregunto a usted que nos escucha, ¿cómo sabe cada célula a dónde tiene que ir y qué tiene que hacer? Cada célula que forma un organismo humano. ¿Cómo saben las células de los brazos que tienen que ir a los brazos? ¿Cómo saben las células de los ojos que tienen que ir y formar un ojo?
¿Cómo saben las células que forman nuestro aparato reproductor que tienen que formar un aparato reproductor? ¿Cómo saben las células de las piernas que tienen que formar una pierna, un dedo de una pierna? ¿Cómo saben las células que forman la piel que tienen que formar la piel? Las que forman los huesos que tienen que formar hueso, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabe cada célula hacia dónde va a ir y qué es lo que va a trabajar? Bueno, pues esto lo explica Rupert Sheldrake a través de los campos morfogénicos o morfogenéticos. Esto ha sido un enigma para la ciencia desde siempre y no se ha podido resolver más que a través de esta teoría que plantea Rupert Sheldrake, que dice que a través de la creoda de informaciones que se ha dado en nuestro caso, en el caso del ser humano, se han venido formando así estas cosas. Entonces, si fuese cierto que una raza alienígena nos creó, quiere decir que estos, los que nos crearon, si es cierto que no fue a través de la famosa teoría de la evolución, quiere decir que esta raza alienígena que nos creó tiene también el conocimiento preciso de la formación de los organismos, de este asunto de los campos mórficos. Y saben que estos campos mórficos operan en todas las especies. Estos campos mórficos operan en las plantas, en los minerales, en los animales, porque son campos que dan origen a la forma, que dan origen a los organismos completos, ¿no? Entonces, bueno, esta teoría es muy audaz porque, bueno, habla de esta parte que probablemente ha sido y es desconocida desde siempre y quién sabe si se pueda probar todo este asunto de la morfogénesis, pero estos famosos campos mórficos son un enigma para la misma ciencia. Además, desafía todos los postulados de la ciencia en el sentido de la evolución del ser humano, de la creación y la evolución del ser humano. Entonces, esto querría decir que si fuimos nosotros creados genéticamente a través de la influencia de alguna raza superior a la nuestra, alguna raza alienígena, esta raza alienígena conoce, decía yo, perfectamente la morfogénesis y todos estos fenómenos que tienen que ver con la formación de los organismos. Ellos manipulan los códigos genéticos, pero saben que hay una serie de campos inmateriales, estos llamados campos morfogenéticos, que van corrigiendo y creando nuevos aprendizajes a través de el flujo de informaciones muy finas y muy complicadas que van generando la evolución de los organismos en esta parte del universo, o quizá en todo el universo. Sería muy aventurado decir que una ley funciona en todo el universo porque no sabemos cómo funciona todo el universo. Creemos saberlo, pero no lo sabemos. Y bueno, pues con esto terminamos esta tarde nuestro programa de Enigmas y Paradigmas. Si hay alguna pregunta, comentario, saludos aquí de nuestros misterionautas, sí, claro, vamos dice a verlos. Alberto García de la Ciudad de México, saludos, muy interesante el tema. Dice saludos al profesor Tomás López, ya encontré su página. Ah, qué bueno. Y Miriam dice gracias, Rodolfo. Bueno, ahí estaba haciendo un comentario. Y vamos a ver aquí los comentarios del chat de la página. Dice saludos, dice quiero mandarles saludos a todos en cabina. Me perdí el programa completo, pero espero lo suban.
bueno, pues hablamos del Titanic. Bueno, el profesor habló de Titanic. ¿El otro tema de cuál fue? Bueno, hablamos de las coincidencias, 10 coincidencias o varias de las coincidencias de la historia. Hablamos de los campos mórficos y hablamos de las retorno, recurrencia y reencarnación. Perfecto. Exactamente. Bueno, entonces, bueno, pues vamos a tratar de subirlo. Yo creo que hoy lo subo, hoy o mañana voy a intentar subirlo ahí al canal de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Ahí lo podrán ver. Y pues traten de checar esta página que nos dio Alex Campos, donde él tiene bastante información sobre el asunto del Titanic, aunque no hablamos solamente del Titanic, sino hablamos de algunos otros casos rarísimos, ¿no? Del que le cayeron 4 rayos y el último le cayó en su tumba, de los que naufragaron que tenían el mismo nombre, Hugh Williams, y todos estos casos que hemos ido analizando. Y sin otro tema que tratar. Nada más invitarlos a más al ratito, a las 7 de la noche, en el programa de Víctor Hugo. Hoy estará un invitado muy especial, hablando de sexo y espiritualidad. Entonces, pues, lo esperamos al ratito. Los esperamos y nuevamente felicitaciones a los del Grupo Catedral. Terminó su semana de unidad muy bonita, muy emotivo y muy a gusto todo el asunto. Bueno, pues nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Primero Dios. Hasta la próxima. Alabanet 4 y 5 Radio.